personalidad, la persona jurídica, la persona individual, cómo tiene ciertos derechos, la nacionalidad y la ciudadanía, los atributos o la personalidad jurídica que se le ha reconocido en el derecho internacional privado. ¿Cómo les fue en el examen? ¿Me escuchan bien, compañeros? Sí, licenciada, muy bien, se le escucha. ¿Cómo fue en el examen? Muy bien, re bien, gracias a Dios. Cuéntenme. Muy bien. El trabajo no se los he empezado a revisar. Con una consultita. Sí, Cristian, cuéntenme. En el trabajo entra para el segundo parcial. Yo no los estoy escuchando a ustedes, no sé si están hablando o yo no los escucho. Escucha. Hola, Lee. Buenas tardes. Tiene su audio mal. Compañeros, solo una consulta. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Porque, por ejemplo, sí la escuchamos, licenciada. Marina, no les escucho yo a ustedes. Sí le escuchamos, licenciada. Alguien que le escriba. Ahorita sí les escucho, perdón. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Ligda, ¿y usted? ¿Cómo les fue? Bien, hoy sí les escucho, estaba con pena. Muchas gracias, Ligda. Mire, con una consulta, ¿el trabajo lo calificará para el segundo parcial o es para nota para el final? No, es para el segundo parcial. Lo que sí, el trabajo le voy a examinar sobre estas preguntas. Ya está la presentación de los documentos, por ejemplo, provenientes del extranjero. Les voy a dar un caso real que ya se había dado una residencia temporal y una resolución, cómo queda la resolución ya final que dicta el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pueden haber algunos cambios, pero en esencia es eso. Entonces, para que sepan cuál es el trámite. Otro trámite que se da mucho en el ejercicio de nuestras funciones es las sentencias provenientes del extranjero. ¿Cómo les fue? ¿Les costó mucho ver los requisitos? Algo importante, como les había dicho, era que dependiendo qué tipo de residencia hay son ciertos requisitos. Entonces, cuéntenme, Josué y Cristian creo que estaban levantando la mano. Buenas noches, licenciada. Fíjese que con una consulta, yo hice mi examen el día que indicó, pero cuando me metí al Classroom me parecía que no había entregado el examen, pero sí lo finalicé y todo. No sé si habrá algún problema con eso. Pero en Classroom le dice que no. Mándeme el correo y mándeselo a Lee para que lo revisemos. Fíjese que el problema muchas veces se está dando, les cuento, incluso yo estoy ahorita en una situación, incluso con el doctorado, creo que muchas veces es el internet de cada uno, porque puede ser que usted lo finalice, pero si su conexión de internet, en un doctorado que estábamos viendo que una compañera hablaba y todo, pero como que su conexión no era estable. Recuérdense que todo lo que ha pasado con lo del COVID-19 vino a implementar todo lo que es las redes, pero a veces incluso, no sé si a ustedes les pasa, por ejemplo, yo para poder dar clases a ustedes, en mi casa tengo contratado un servicio, porque la idea es que la conexión no esté mala contigo, de 70 gigas. Pero sé que no todos vamos a tener 70 gigas y porque yo también estudié el doctorado y la idea es una de las obligaciones que tengo con ustedes y con la San Carlos es que todo lo que yo aprenda podérselo trasladar y que podamos tener una mejor profesionalización de cada uno de ustedes. Y claro, eso por ende va a redundar siempre en la profesionalización de la San Carlos. Entonces puede pasarle que usted lo haya terminado, pero si su conexión no estaba en un 100%, no le vaya mandado. Pero por favor, escriban en el chat, así vemos con el licenciado Luis Pedro qué pasó y verificamos. ¿El trabajo sí lo mandó? Cristian. Sí, que el trabajo sí lo enviamos con mi grupo. Está bien. Marina, cuénteme. Licenciada, muy buenas noches. Yo solo tengo una duda
con lo que comentó mi compañera Wendy, que el trabajo se va a tomar como nota en este segundo parcial. Sí, porque el examen costaba 30 puntos más 10 del trabajo. Sí, mi duda es esa, porque como en el formulario que usted manda sale nota. Entonces en la nota decía 40 de 40. Entonces por eso mi duda, y creo que por eso también no, eso sería, no, entonces discúlpeme. Ahí serían 30 más los 10 del trabajo. Ahí sí, sorry. Yo estuve, ajá. Perdón. Entonces, ahí sería, eso, si ustedes le salieron 40 de 40, eso por favor les voy a pedir un gran favor. La tecnología nos da mucho más acceso, pero nos permite, por ejemplo, me acaba de pasar, fue algo muy incómodo y se lo digo, yo el día que vi que se estaban mandando respuestas y todo, se lo dije, eso no es, yo al final estudié en las aulas y vi también cómo compañeros copiaban. Creo que el copiar, el ser deshonesto, eso nos lo enseñan en nuestro hogar, no es la facultad, no es la ciudadanía, no es el quejarme de otro. Mi parte, lo que me corresponde es ser mi parte, lo que hagan los demás, no importa, pero me pasó, y se lo digo, me pasó en una retrasada donde una compañera, incluso puso en Classroom de que no era ética, y me puso, y me dio más, sí le contesté, al final le dije, mire, no le contesté, primero para no faltarle respeto, pero ¿qué pasó? Ella me escribe y me dice que había sacado los 30 puntos y tenía que examinarse en la segunda retrasada. Pero acuérdense que con Google, como son formularios, quedan las respuestas de cada uno, queda la hora que se examinaron, queda cuántas veces. Ustedes se examinan 5 veces. Dios, mija, el viernes entonces. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ella se examinó 3 veces, tuvo 24, 26 y hasta que llegó a 30. Entonces, le expliqué que los que se hubieran examinado 4 o 5 veces, se iba a tomar lo correcto. Yo siempre les he dicho, yo confío en ustedes porque ustedes van a ser los próximos juristas que nos van a reemplazar en cada una de las instituciones y de verdad que yo soy una que soy idealista y creo que podemos cambiar y que el cambio está dentro de cada uno de nosotros. Soy muy positiva y entonces ella vino y me reclamó porque hubo alguien que hizo lo mismo que ella y a la misma persona también le hice la misma salvedad. Entonces, compañeros, si se hicieron varios exámenes, voy a tomar el primero en fecha. Sí, imagínense, era un examen de recuperación y la muchacha empezó a poner de que no era mire, si ustedes ven lo que puso en Classroom, yo dije, bueno, yo soy tengo mi carácter de trato, por eso mejor de estar muy tranquila, de enseñarles, porque de verdad, venir con ustedes, el trabajo del Ministerio Público tiene bastante estrés, más el área en la que yo estoy, que es adolescentes en conflicto, donde podemos trabajar muchísimo, podemos trabajar pandillas, podemos trabajar casos, pero no lo podemos contar, porque es parte de principios que están contenidos a nivel internacional, la privacidad, la protección de la identidad del adolescente y también está en la ley PINA. Y si yo, por ejemplo, en algún momento alguien me preguntó, bueno, ¿llevaste el caso del carnicero? Sí, pero me lo preguntó y quedó. Pero yo nunca dije quién era el carnicero. Por cuestiones de la coyuntura, pues se supo, pero no podemos revelar identidad. Entonces, yo siempre les digo que esto no es por mí, es porque ustedes van a ser profesionales el día de mañana y como actuemos, nos va a ir en la vida. No podemos esperar y decir, mire, el mundo o vivir en una... Yo conozco muchas personas y creo que hasta en la familia, quien no le pase, que hay alguien de la familia que es el positivo, hay otro que es el que todo le va mal y es el pobrecito. Y entonces, como él es el pobrecito, ayúdenme, porque todo es así. Entonces, hablé con esta joven, le dije, mire, no le contesté en el momento, y ya le tenía la contestación, lo mismo que lo estoy diciendo. Yo confío en ustedes, porque al final es el aprendizaje, no es la nota que van a sacar. Acuérdense que nosotros en Derecho, nuestro filtro es el examen técnico profesional. Entonces, aunque saquen 100 puntos,
es el examen técnico y la tesis la que les da ese realce de ser sancarlista. Y en la calle, ya en el trabajo, va a ser como ustedes se formen. Van a haber personas que regresen y lo busquen porque ustedes son grandes profesionales, porque ustedes pueden resolverle los problemas a la persona. Eso no significa que vayan para resolverle a las personas a cometer un hecho que vaya reñido con la ley. No, eso lo aprendieron en su casa. Acá lo que hacemos es darles una formación para que todos los principios que ustedes traen desde su hogar los puedan crear o mantener dentro de esta preciosa carrera, porque el derecho es una carrera muy bonita y muy bendecida. Entonces la idea es que ustedes tengan todos los elementos para poder ser cada día mejores. Pasando a eso, sí, Henry tiene la mano levantada. Buenas noches, licenciada. Solo con una consulta. Fíjese que también me dio el mismo problema que me dice sin entregar, pero a la hora yo de enviar el examen me tira nota. Va, entonces vamos a, me lo manda por favor y al licenciado Luis Pedro para que revisemos esto, para ver qué problema hubo con la conexión, porque si nos pasa lo de la conexión. Entonces, inclusive estábamos viendo con uno de los catedráticos de metodología de la San Carlos, que es nos está dando metodología de la investigación, de compartir en la unidad y solo, por ejemplo, hay algunos que no permiten o sí, y estaba trabajando desde precisamente la unidad de este correo institucional para dar clases. Bueno, pasando a eso, si no tienen alguna duda. Eli, disculpe, ¿cómo me puedo comunicar con el licenciado? ¿Por qué correo? Dentro del chat que tenemos. Ah, ok. Ahí le envío. Está él y yo. Estamos los dos. Ah, ok. Gracias. Bueno, se recuerda que ya hemos hablado que entonces las personas corpóreas, las personas individuales tienen una nacionalidad o ese sentido de nacionalidad y una ciudadanía. Bueno, pero también, como todos ustedes sabrán, no solo existimos las personas corpóreas individuales, sino también conocemos lo que son las personas colectivas, o como también, si se recuerdan a los principios de cuando veíamos el primer año de Derecho, hablábamos de las personas individuales, las personas colectivas, estas personas colectivas se ha hablado de que existen 3 teorías, la teoría de la necesidad, la teoría de esta forma ficticia. ¿Y por qué es una forma ficticia? Porque estas personas no tienen un cuerpo corpóreo, no es un ser humano, sino que son diferentes personas que se unen, forman una sociedad en comandita simple, sociedad anónima, de responsabilidad limitada. Ahora estas sociedades de emprendimiento que son, si ustedes recordarán, son reformas que se han dado al Código de Comercio. Por ejemplo, si ahorita les digo que es una sociedad de emprendimiento, no me contesten todos, que estoy abrumada con tantas respuestas, patojos. Sí, Edu. Buenas tardes, licenciada, mucho gusto. Pues es una que está formada por 2 o más socios, ¿va? Pero, ¿cuál es? Acuérdense que nuestro Código de Comercio tenemos que tener cuidado porque es 2-70. Pero estas últimas actualizaciones se hacen para fomentar esta idea de que personas con menos capital económico puedan formar estas sociedades. Acuérdense que dentro del derecho, este derecho comercial o este Código de Comercio, hay 3 principios fundamentales. Ustedes ya vieron
ya terminaron de ver lo que es derecho mercantil. Todavía vamos por el tercer curso ahorita. Ya van por el tercer curso, pero ya vieron lo que es las sociedades, los socios, las prohibiciones. Por el tercer curso ustedes ya deben de saber los 3 principios fundamentales del derecho mercantil. 2 están dentro del Código de Comercio, se los preguntan. Ojo, por lo menos que la mayoría de catedráticos preguntan cuáles son los 3 principios. Uno está por el artículo 720, más o menos, que es la verdad sabida, la buena fue guardada, se presume onerosa, algo así. Se presume onerosa, pero esa no está dentro del Código de Comercio. Entonces, le van a preguntar, 2 sí están dentro del Código de Comercio, entonces, ¿de la otra dónde la sacó? De la doctrina. Porque nadie va a ser comerciante, a diferencia de una sociedad civil. Esa es la gran diferencia entre una sociedad mercantil y una sociedad civil. Y sí, son preguntas de privado. Pero le van a preguntar, bueno, usted va a encontrar una, la otra, ¿dónde está? Desde que yo soy comerciante, voy buscando una ganancia. Entonces, cuando hablamos de estas sociedades nuevas, lo que se buscaba era fomentar que las personas ingresaran al comercio. También hay que tener un poco de cuidado. Ahorita creo que hay mucho problema con esta reforma de que ya no se va a utilizar el consumidor final, sino que ahora las transacciones todas tienen que tener un NIC. Esto tiene claro que sí, un fin de fiscalización de los ingresos y egresos de las personas. Y atreviéndome porque yo nací como fiscal, la verdad sabida, la buena fe guardada, toda presunción, toda transacción se presume onerosa. Ahorita les voy a dar el artículo mejor. Siempre me gusta, me cambio todo el lugar. Dios santo, ¿cómo hacer con esto? Perdón. Pero a veces me cambian las cosas de lugar. Mi naipe de Constitución. Pero todavía. Entonces, estas sociedades de emprendimiento, hay una diferencia entre el capital que van a constituir, y esa es la idea de que las personas puedan tener este acceso. Ahorita les doy. Yo creo que es el 669 donde están las... Sí, porque no es de 120, yo ya hace muchos años que me examiné. Como que... No sé si es el 669. Ahorita le voy a decir, compañera. Principios filosóficos, y así están contenidos, y es el artículo 669. Que son 2, solo 2 están ahí. Ahí está, la verdad sabida y la buena fe guardada. Y el de toda presunción es onerosa, es una doctrinal. Y por favor, si tienen ahí su código, en la interpretación arbitraria de sus efectos,
para que terminen de ver lo que es en sí la doctrina, se debe de tener en cuenta la causa del negocio. Y se recuerda que el contrato mercantil que no pase de 1,000 quetzales puede hacerse verbalmente de conformidad con el artículo 1575 del Código Civil. Bueno, entonces tomando en cuenta estas sociedades, por ejemplo, son sociedades relativamente nuevas, pero que van a tener un efecto o una representación en el ámbito de tener una razón social, tener quienes la integran, y es una personalidad jurídica distinta a ustedes. Por ejemplo, si yo le dijera Wendy, Braulio, Edu, Marina, Marlon crean una sociedad anónima, ustedes como personas jurídicas, como personas individuales, tienen su propia personalidad jurídica, atributos. Lo mismo sucede con estas personas colectivas. ¿Cuál es la diferencia? Que esta persona colectiva va a tener su propia personalidad jurídica, que es distinta a cada uno de ustedes. Va a tener una razón de ser, va a tener acuérdense que la escritura constitutiva de esta sociedad va a ser la que le da los márgenes sobre cuál va a ser el actuar de la misma, cuál va a ser su ámbito de trabajo, cómo van a ser. Y durante mucho tiempo también se discutió en el derecho internacional privado si estas personas colectivas ya fueran a sociedades de tipo mercantil, asociaciones, en otros países no van a tener los mismos nombres que nosotros, pero si estas tenían personalidad jurídica, sí o no, y por qué, o si tenían, cómo se iba a delimitar esta misma. Entonces, algunos juristas empezaron a realizar que en principio se estableció que sí tenían personalidad jurídica, que sí podían realizar contrataciones a nivel nacional e internacional, dependiendo del giro, el capital, la responsabilidad o cómo iban a resolver las responsabilidades, y volvieron a esas famosas teorías de que era esa ficción que no existe, porque una personalidad jurídica no tiene un ente corpóreo, pero sí tiene, por ejemplo, una unidad que va a ser la encargada de dirigir, de representar, una ejecutora. Entonces, que, como decía Platón y Sócrates, del Estado, que corpóreamente se iba formando por personas que tenían ciertos elementos en su actuar, lo mismo pasa con estas personas jurídicas, que es una ficción creada por los legisladores o el legislador, y por ese motivo su efecto es meramente territorial y descartaban ipso iure cualquier problema internacional. Pero cuando se empieza a pensar así, se dan cuenta que esto va en contra de lo que en realidad sucedía. ¿Por qué? Porque yo venía informada una sociedad anónima, y esta sociedad anónima, por ejemplo, compraba mercadería en Estados Unidos. Conforme fue creándose, acuérdense que estamos hablando de los 80s todavía, todo era por escrito, todo eran los pedidos, pero cuando se empieza a hablar de la desmaterialización de los títulos de crédito, que ya no necesitábamos tenerlo en un documento escrito acá, sino que lo podíamos hacer con una firma electrónica, el registro de firmas electrónicas que tenemos ya en Guatemala, y que hoy por hoy ya no necesitamos ni siquiera un contrato. Nos metemos a internet, estamos suscritos a una página, tienen mi correo electrónico, hago el pedido, la transacción, y mando a donde quiera lo que necesito. ¿Estoy mintiendo o más de algunos lo hemos hecho? Y los que no viajamos, pues también lo podemos hacer hasta por P.O. Box, de que ya tenemos el pedido, lo mandamos al P.O. Box y nos viene acá. Pagamos los impuestos, lo que considere que se debe de pagar, o el peso, y nos lo entregan acá. Incluso, no sé, en Facebook vi ahora que había personas que había visto en otros países, como ejemplo en Nicaragua, la entrega de puerta a puerta. Un servicio de que le ponían allá en Estados Unidos y usted paga por precio. Entonces, con toda esta forma de nuevas transacciones, de nuevos elementos comerciales, decir que la persona realmente solo se queda en el lugar donde se constituyen estas sociedades
y ya no hacen ninguna transacción a nivel internacional, es una mentira. Entonces, otros juristas aplicando estos principios de derecho internacional privado que ya se habían establecido como la regla del locus reis actum, parten de este hecho que en toda persona colectiva hay un contrato constitutivo de la misma y que este acto constitutivo, esta escritura con la que nace la vida o el documento con el que nace la vida en algún país, es esa acta constitutiva respeta y cumple con todas las formalidades del lugar donde nace la vida jurídica, esta persona jurídica, estas personas colectivas que tienen facultades, pueden adquirir derechos, pueden contraer derechos y adquirir obligaciones, y además de eso, al cumplir con todas estas normativas, se considera válido y admite un efecto extraterritorial. ¿Por qué? Porque van a realizar estas contrataciones que les decía anteriormente. Por ejemplo, si tuviéramos una fábrica de calzado, los compañeros que se constituyen con una sociedad anónima y le dan un giro para exportar productos tradicionales y no tradicionales, constituir una fábrica de calzado, la distribución, la patente, o inventan una fórmula. Por ejemplo, algo que me parece como están viendo ya derecho mercantil, ya vieron los ADPIT. El ADPIT tiene mucho que ver con los registros de estos inventos comerciales. Se recuerda que si ustedes van al registro mercantil, les van a dar cuáles son las clasificaciones que tienen las diferentes marcas que pueden constituir en los mismos. Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, Nicaragua es un país que, al igual que Guatemala, pues se considera que exporta carne y otros elementos, pero ustedes saben que en Nicaragua está constituida una marca de un queso de Chontales. Chontales es una región, para quienes no conocen o no han ido a Nicaragua, es una región eminentemente donde se produce el ganado. Entonces, se supone que esa marca que está registrada solo se da en Chontales o la fórmula que registraron. Entonces, iba a ser una pequeña broma, pero me van a denunciar otra vez en Twitter, que me investigue la fiscal general por X o Y razón, hasta con quien fue mi esposo. Pero no sé si ahorita vieron el famoso logo de Linguat. Yo creo que hubiera sido muy bueno registrar algo como una marca, no tanto el logo de Linguat, creo que hubiera sido algo de lo que producen los guatemaltecos, porque sí hay muchas cosas y mucho ingenio en el Chapín. Hay que reconocer, lo malo es que a veces, como les decía a unos jóvenes en una audiencia, no es que no tengan intelecto, el intelecto lo usan para cosas malas. Si lo utilizaran para cosas buenas, yo creo que este país podría, o me atrevería a decir, que Guatemala podría tener todos los avances económicos y sociales, culturales que tiene Chile. Porque es un país con una diversidad en todo, étnica, social, cultural, natural. Entonces, iba a hacer ese comentario, creo que sí se puede registrar si un país como Nicaragua registró un queso o algo de lo que es tradicional, por ejemplo, las plantaciones de café guatemalteco. Por ejemplo, muchos hablan de Starbucks y ahora tenemos Starbucks acá. Yo cuando voy a Estados Unidos la vez pasada, una señora me dijo, mire, hágame el favor de traerme 1 libra de café de Starbucks y que costaba $5. No costaba 5, yo creo que en el tiempo que había ido de plano, pero costaba como $25. Pero quieren reírse de algo. ¿Sabe dónde era el café que le iba a traer? Era guatemalteco.
Entonces iba a pagar $25 por el mismo café que están produciendo. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Creo que es muy bueno y lo están haciendo algunos personas que están haciendo este café orgánico o que están cultivando el café orgánico, que han ido a presentarlo incluso en Estados Unidos. Los del café de Santiago de Atitlán, tengo un amigo que Barberena, y es un café muy rico. Braulio, es la verdad, el 80%, y no solo acá en Guatemala. Antes se hablaba que Colombia era uno de los países de mejor producción de café. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no registrar una marca si usted tiene su finca, está sembrando café, este café llena ciertas expectativas y es diferente a los otros? Registrar una marca. Y es una situación que lo puede realizar una persona colectiva. ¿Por qué? O una persona individual, pero creo que con una persona colectiva tiene muchos más beneficios. Además, por ejemplo, el café es una de las empresas, Anacafé, que están exentos del impuesto y la devolución es casi inmediata. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esas devoluciones cafetaleras también se sirvieron en su determinado momento para estafar al Estado, porque se presentaban facturas falsas y una devolución inmediata sobre algo que nunca se había pagado impuesto. Pero estas personas jurídicas tienen una realidad y, como lo vemos, van a establecer que son entes reales, no son, sí son ficciones, no son, hay otros juristas que consideran que no son ficciones, de lo cual fluye su carácter extraterritorial y el reconocimiento solo tiene valor declarativo. Y esta declaración que solo está limitada por el orden público. Ahí volvemos a lo famoso del orden, qué es el orden público o cómo se debe de considerar a nivel nacional e internacional, por lo que en el extranjero, es decir, en otro estado, no se podrá reclamar más que el derecho establecido en la Constitución de la persona colectiva. ¿Qué quiere decir? Que estas personas sí van a ser reconocidas a nivel internacional para hacer ciertas contrataciones, pero ¿cuál va a ser el reconocimiento o los límites a ese reconocimiento? Lo que establece esa escritura constitutiva. Yo lo hago muy al ejemplo, por eso le digo que a veces me van a echar de algunos lugares, pero algunos recordarán cuando antes existía Guatel. Yo creo que la mayoría de ustedes son muy jóvenes. O Guatel, que después fue Telgua y después ahora es Claro. Guatel era la empresa de telefonía guatemalteca. En ese momento era muy fácil, no habían tantas líneas, se criticaba mucho, pero era muy rentable. Además de eso, la cantidad de edificios que tenían, se dio una licitación a nivel internacional, la compró una entidad, una sociedad a nivel internacional, quien incluso no tenía el capital suficiente y lo pagó. Me permite un momentito, pero me están llamando. No voy a hacer que sea algo de que con mi mamá. Perdón, disculpe, compañera. Entonces, estas personas colectivas van a poder contratar, realizar de conformidad con su escritura constitutiva.
y no le van a pedir, o por ejemplo, un incumplimiento o algún elemento, no le van a pedir más que lo que estaba en la escritura constitutiva. No sé si cuando ustedes vieron derecho en notariado, no sé quién les está dando notariado, pero tenemos muy buenos catedráticos de notariado, que realmente la San Carlos es una de las mejores, y hemos tenido los mejores catedráticos de notariado. ¿Qué es lo que pasa? Hay una cláusula que no me van a dejar mentir los que trabajan en alguna oficina jurídica, que cuando ustedes como notario o como funcionario público estamos haciendo un acta, hacemos ver o una escritura constitutiva que tuvimos a la vista, la escritura constitutiva o el mandato o la escritura constitutiva de la sociedad, la representación de la persona, el representante legal, y hacemos contar que los documentos que nos están presentando va así la cláusula, que los mismos están bien de conformidad con la ley, y ahí es lo más importante. Y a mi juicio, cuando yo digo como notario, a mi juicio, o como funcionario público que cumple con los elementos jurídicos de la normativa nacional, y a mi juicio adquiero la responsabilidad porque estoy diciendo que todo está bien. Lo mismo sucede con estas empresas. Entonces, que cuando se hacen unas contrataciones, vienen a subsumir lo que tenga la empresa. ¿Qué es lo que se supo después, por ejemplo, con la compra de Guatel? Que esta sociedad que la compró Guatel no tenía el capital económico, así como acá en Guatemala, tenía una constitución como de 5,000 o pagaron un capital pagado de 5,000, capital constituido eran 100,000 o 500,000, por ejemplo, pero no tenían, y pagaron la compra de Guatel en varios años con lo propio que fue generando la empresa. ¿Qué es lo que se critica? No el hecho, por ejemplo, que se den transacciones que vayan a ser a favor de todas las personas, sino que estas vayan a ir en perjuicio de la mayoría de las personas. ¿Qué es lo que pasó con Guatel? Que prácticamente vendimos nuestra empresa, todo lo que tenía a un precio irrisorio que con solo los edificios costaban más. Los que están a favor de esa privatización, tenemos ahora celulares, dicen que están mejor el servicio. Yo les preguntaría a ustedes, ¿realmente les da el servicio o cumple con todas las expectativas? Son situaciones que se dan. Por ejemplo, yo lo publiqué en mi Facebook y se van a criticar, lo siento mucho, pero yo lo veo con mucha preocupación el que el CACIF hiciera una presentación en el canal Antigua donde hace una comparación con el IX, con lo que ellos dan. Ojo, es cierto, el Estado, no todas las entidades del Estado le deben, pero también muchas entidades privadas dejaron de pagar desde la pandemia para acá y se ha seguido dando el servicio social. Que ellos dicen que van a dar una mejor prestación. Yo les soy sincera, yo pago un seguro médico donde pago lo mismo que le pago al IX, 1,000 quetzales, pero compro la medicina y pago un 30% por hospitalización. Van a poderlos tener todos los empleados ese acceso a pagar ese 30% más lo que le están descontando. ¿Qué es lo que están hablando? Y están haciendo una comparación de lo que se dice en Chile. Les cuento, Chile fracasó ese modelo. Eso es lo que no nos están contando. Hicieron una presentación, hasta vi la presentación, pero recuérdense que ahora el IX en muchas empresas ha ido a abrirles clínicas y es el IX quien le está dando la prestación. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué va a pasar con todas las personas? Por ejemplo, yo ya tengo los más de 20 años de contribuir, las 240 cuotas, que por la edad, desde que empecé a contribuir, me tocaría a los 60 años la jubilación. Todo ese dinero ha ido generando cierto rédito para la jubilación. Todos estos elementos los deben de revisar, más los que ya tienen personas jubiladas, porque se perdería. ¿Dónde va a ir a quedar ese dinero? Entonces,
cuando hablamos precisamente de estas personas colectivas que tienen personalidad, que pueden comprar, que pueden licitar, que pueden, por ejemplo, no sé si ustedes recordarán que muchas de las medicinas, por ejemplo, que vende Lix ahora la compra en India, son a personas jurídicas, no es a una persona, no es que usted venga a Juan Pérez de los Palotes a vendérselo. Entonces vamos a darnos cuenta que esta personalidad o estas personas jurídicas van a hacer contrataciones. Se recordará que en tiempo de pandemia, el gran escándalo de las famosas Sputnik, ¿a quién se las compró el Estado guatemalteco? A una persona que vino y dijo, mire, yo le vengo las Sputnik, o se las compró a una sociedad o una persona jurídica, que resultó que no era el Estado ruso. Se recuerda que había un gran problema y de eso se quedó en cortinas de humo y nunca se supo si iban a devolver o no lo que se pagó extra, las que se vencieron, las que nos donaron. Pero son las situaciones que ustedes como abogados deben de ver hacia futuro, criticar, pero no es criticar solo por criticar, creo que hay que dar, proponer. Yo les diría, yo no creo que hay que disolver el ICS. Yo creo que hay que poner limitaciones a los políticos que meten las manos en estas instituciones. Que se dé un mejor servicio, que se dé una compra de medicina, no cualquier medicina genérica, y que se dé las contrataciones que se tenga que dar, pero no quitarle un recurso al Estado, porque solo con quedarse con todos los inmuebles que tiene el ICS sería un gran negociazo para cualquier entidad que se quiera privatizar. Creo que pero habrá personas que considerarán que es bueno que se privatice, pero lo tenemos que ver desde la perspectiva de los demás. ¿Y qué va a pasar, como les digo, qué va a pasar con estas personas pensionadas? Lo que pasó en Chile es que estas personas pensionadas en determinado momento se declaró en quiebra y ya no reciben la pensión. Y el estallido de Chile fue la conclusión de muchos problemas que se vinieron concatenando. En el caso de la legislación guatemalteca adopta la teoría de la realidad con relación a las personas jurídicas. Esta es la teoría de la realidad que necesita, que si bien es cierto no tienen un cuerpo corpóreo, si hay una realidad con relación a las personas jurídicas extranjeras, lo cual encontramos regulado, por favor, en los artículos 16 y 28 del Código Civil. El artículo 16 del Código Civil perceptúa a las personas jurídicas forman una entidad civil distinta de sus miembros, individualmente considerados, pueden ejercitar todos los derechos sin contraer obligaciones que sean necesarias para realizar sus fines y serán representadas por su persona u órganos que designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la escritura social o escritura constitutiva. Ahora lo que nos tenemos que plantear es esa capacidad de las personas jurídicas o esas personas colectivas. Se plantea el problema de preguntarse si las personas jurídicas tienen o no la nacionalidad, si tienen o no domicilio, ya que es una de estas, ya que por una de estas dos se va a regir su capacidad. Para algunos juristas, las personas colectivas poseen nacionalidad por ser un vínculo global que engloba tradición, afecto, interés, y las personas jurídicas no poseen emociones. Entonces, algunos hay esa pequeña crítica, porque dice, bueno, ¿de dónde, cómo es que va a tener nacionalidad si no tiene emociones? Sentimiento ni intereses conscientes. Otros juristas consideran que sí posee nacionalidad porque es una realidad su existencia, pero no debemos explicarlo de la misma forma que una persona individual. Y para hoy por hoy, la mayoría de estados se acepta que las personas colectivas tengan la nacionalidad del lugar donde fueron constituidas y como sus nacionales a las compañías constituidas en un país extranjero sin importar la magnitud de operaciones. Acá, a diferencia de la nacionalidad de una persona, no, por ejemplo, podemos constituir una sociedad anónima los compañeros, 60 compañeros de la clase, incluyéndome. Aquí no importa si yo nací en Rusia, en Lituania, en Guatemala,
la sociedad va a estar constituida. Si se constituye acá en Guatemala, su escritura constitutiva va a estar acá y podemos contratar. Ustedes ya están viendo Derecho Internacional, Derecho Público 2, Derecho Internacional Público. En este se habla de la famosa cláusula Matos. Esta era una cláusula antes de que existiera la Organización Mundial de Comercio y se constituyera que en la mayoría de casos fuera el arbitraje el que lo constituyera. Se daba que había sociedades extranjeras que venían precisamente a Latinoamérica y venían y hacían contratos, por ejemplo, de las famosas excavaciones y de extraer petróleo, minera, hierro, y ahí nace en Latinoamérica, en el derecho internacional latinoamericano, o algunos le dicen panamericano, la cláusula Calvo. Esta es un jurista argentino que dice, momento, ¿por qué estas sociedades vienen como sociedades mercantiles bajo estas empresas con estas escrituras constitutivas? Sin embargo, cuando vienen a nuestro país, ahorita se lo voy a publicar de verdad. Vienen y ellos primero hacían los contratos, pero cuando había problemas con el país donde estaban, venían y lo primero que ellos llamaban era a su país. Por ejemplo, si eran Estados Unidos, incumplían un contrato, no aceptaban la jurisdicción del país, sino que venían y rápidamente le pedían Estados Unidos, le pedía al tío Sam que viniera a intervenir al Estado para que se cumpliera a favor de ellos. Hoy por hoy, si se dan cuenta y cuando ven un derecho mercantil, hoy se habla mucho del arbitraje internacional. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando yo estudiaba la criminología. Hubo un caso muy sonado en Estados Unidos, está Medicaid y Medicare. Hubo una persona de origen cubano-americano, que estafa aparentemente a Medicare, se va a Cuba, hace una negociación con una persona cubana y después demanda a Estados Unidos a Cuba por el fraude o por haber hecho negociaciones. Eso se fue a través de el arbitraje en la OMS y los juristas cubanos pudieron probar que el Estado cubano no tuvo una participación en la estafa que se hubiera hecho o para que se le ordenara indemnizar al Estado estadounidense. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si no estamos bien empoderados o del conocimiento necesario para ir a defender a Guatemala, ¿qué es lo que va a hacer? Es que vamos a tener otra sentencia. Esta cláusula Calvo se empezó a poner a estas entidades o estas entidades comerciales que venían a hacer contrataciones a los estados latinoamericanos, en los que se le decía, bueno, usted viene a extraer petróleo. Está bien, usted puede venir, hacemos un contrato de extracción de petróleo, de minerales. Sin embargo, si hubiera un problema en la contratación o en el cumplimiento de estos contratos, no va a aplicar que usted le va a decir a su estado, venga y protégeme para que este estado haga lo que yo quiero, sino que era una cláusula que proponía desde el inicio los principios de igualdad y la negación de interposición diplomática, pero de una forma causística, es decir, causa y efecto. Y excluía esta protección de estos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estados
que se imponían los estados con mayores recursos a los estados que no tenían recursos para defenderse. Entonces, me imponían una sanción económica, un bloqueo, y además de eso preveía la denegación de justicia, no solamente para el extranjero, sino también para que el veredicto fuera a favor de quien le correspondiera el derecho. Y se redactaba en el sentido de que estas personas jurídicas extranjeras que venían a hacer estas negociaciones o estas entidades mercantiles tenían el mismo derecho que los ciudadanos o entidades nacionales. Entonces no iban a tener una prioridad. Y esta doctrina era de Carlos Calvo, como les decía, es argentina. Y me llamó mucho la atención que fue muy utilizada en su momento por México. Por eso algunos a veces se equivocan creyendo que Calvo era mexicano, pero no, era argentino, fue un docente de Derecho Internacional de Argentina. Entonces, después de que se dio esta situación, ahora muchas, no sé si ustedes se dan cuenta, que muchas de las empresas internacionales ya no firman un contrato, todavía siguen teniendo cierta proteccionismo por los estados con los que firman o por los representantes del Estado, porque realmente no lo firman con los ciudadanos, sino con los representantes del Estado, pero se están incluyendo que a la hora de que haya un problema se van a un arbitraje internacional. Por ejemplo, ¿quiénes se recuerdan de ustedes del caso de FEWA? Se recuerda que FEWA se había dado en concesión a no sé qué compañía y durante el gobierno de Alfonso Portillo se declara que era un negocio que iba a ser perjudicial y se revocó el mismo y nos demandaron en Estados Unidos. El otro creo que es de Cementos Cruz Azul, que bajo el proteccionismo que tiene Guatemala, cuando ingresó Cementos Cruz Azul, no sé si algunos se recordarán en ese tiempo, era mucho más barato que comprar Cementos Progreso y eso pagando el impuesto. Entonces creo que le pusieron otro impuesto y se habló de una competencia desleal y un proteccionismo que no solo existe en Guatemala. Por ejemplo, ustedes saben que en Estados Unidos las personas que cultivan naranja o ciertos frutos en Estados Unidos tienen un nivel arancelario, así como el café acá, de devolución o cierto apoyo económico. Eso se habla del famoso proteccionismo que va en contra, ahí sí voy a estar de favor que esta señora que creo que es Jaime Mal, una landivariana o de la marroquí, que ya no está aquí, pero ella habla de los derechos libertarios. Habla de que se pueda competir de igual forma. No necesariamente proteger, sino que permitir que vengan otras empresas a competir en iguales circunstancias y que esto hace que los precios o estas leyes de mercado bajen y que usted como guatemalteco pueda adquirir a quien le sea más favorable, una ley del mercado. Y hoy se habla en ley del mercado incluso en el derecho penal. ¿Por qué? Porque se comete delito por las necesidades del mercado. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Entonces, estas personas jurídicas, sí van a tener el reconocimiento internacional, sí pueden hacer transacciones de conformidad con su escrituras constitutivas, incluso pueden hacer contrataciones con los estados, siempre y cuando esté constituido, esté contemplado en su escritura constitutiva. No, y después no puede venir alguien y decir, mire, yo contraté con Palencia, sociedad anónima, pero no sabía y quiero que el Estado de Guatemala me cumpla porque él dejó de incumplir, pero si no estaba en la escritura constitutiva, ¿quién es el responsable ahí? Palencia, sociedad anónima, los abogados que lo asesoraron. Por eso es la importancia del derecho internacional privado, que sepamos cuáles son los alcances y limitaciones de cada una de estas figuras. ¿Tienen alguna duda, compañeros?
por favor, me leen los 2 artículos y después les doy. Feliz noche. Sí, Edna, adelante. Licenciada, buenas noches. Sí, dígame. Mire, solo me quedó una duda cuando usted habló de lo del IX. Pues usted dice que si ellos hacen eso, los servicios y todo lo que se tiene ahorrado de las cuotas que a lo largo de los años se han dado, como que le entendí que se van a perder o algo así. Sí, porque fue lo mismo que pasó. Están copiando el modelo de Chile y en Chile ya tronó ese modelo, porque las empresas privadas dijeron, miren, ya el servicio, México, por ejemplo, el seguro social guatemalteco es muy similar al seguro social de México y el seguro social de México no ha colapsado todavía. Entonces, ¿qué es lo malo? No es la forma. Si ustedes, la junta directiva del IX, y la tienen que leer, porque acuérdense que eso va dentro del derecho laboral. Entonces, ojo, van a tener que leer situaciones del IX. ¿Qué es lo que pasa? Que estas prestaciones se han ido pagando y los pagos para las jubilaciones se van dando con las cuotas que van generando. Al privatizarse, ya no se va a generar nuevas cuotas. Y al privatizarse, ¿qué va a pasar con esos fondos? Lo que van a decir, mire, como dicen que el Estado no pagó tanto, pero no dicen cuánto no ha pagado la iniciativa privada y por qué, no sé si se han preguntado, por qué después de la pandemia del IX, se recuerdan que antes nos daban una planilla física, ahora es electrónica, y si ahora ustedes pueden meterse al IX y vean si su patrón no está pagando realmente las planillas. Le digo porque hay empresas incluso a nivel internacional que conocí hace algunos años que las personas pagaban seguros médicos y pagaban el IX. Y nos sorprendió ir a ver, cuando usted se va a jubilar, tienen que ver que están las cuotas. Y cuando fuimos a pedir ese libro de salarios de las cuotas que le descontaron en esa empresa, era una empresa internacional a una persona, adivinen qué, no estaban reportadas al IX. Quiere decir que todo lo que le descontaron en esos 3 años a esa persona, y que era una suma bastante cuantiosa, no se llegó al IX. Y eso pasa mucho. Y entonces sí habría problema porque ya, si ustedes métanse, no me crean a mí, qué pasó con el seguro social y si ha sido válido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo que contraté un seguro médico, yo lo tengo contratado por 1 millón, pero yo pensé que era 1 millón cada año, ¿no? Me explicaron que mi seguro médico es por 1 millón. Cuando yo me gaste ese 1 millón, ya no tengo derecho, aunque si me saliera una enfermedad mayor, ya no me la va a cubrir, aunque le esté pagando el seguro, porque gasté la cantidad que está asignada. Entonces va a ser de conformidad con la capacidad jurídica, capacidad económica de las personas versus lo que usted da. Quiere decir que si una persona, un jornalero, le pagan 3,500, su capacidad económica y su cobertura va a ser de conformidad con lo que esté pagando. ¿Y qué pasa si esa persona tiene, Guatemala somos diversos hasta en las enfermedades? Tenemos enfermedades neurológicas, de inmunodeficiencia, y no estoy hablando de SIDA, estoy hablando de aquellas enfermedades en que el propio cuerpo, por ejemplo, la leucemia. La leucemia es una enfermedad autoinmune donde la sangre ya no se regenera y son tratamientos carísimos. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, hay una enfermedad que es degenerativa, neuronal? Esas medicinas, quimio, van a generar problemas. Entonces nos están volviendo a hacer como hicieron los conquistadores. Nos están enseñando un espejito y nos dicen, mira, es que el IX no sirve, no lo tratan bien, no le dan la atención rápida. Entonces yo me agarro todo lo que está, pero no le está diciendo todo lo que ellos se van a quedar. Solo le están diciendo que esto le van a dar,
pero no le están dando la contraprestación o no le están diciendo ni le están explicando. ¿Por qué? Porque no todos los vendedores o no todas las sociedades o no todos los empresarios son tan honestos. ¿Alguien más? Sí, Henry, cuénteme. Lida, disculpe que la interrumpe, que hiciste lo mismo. ¿Usted me podría confirmar el número para enviarlo del examen? Es que no lo encontré en el chat. Ahorita, espéreme. Luis Pedro es el licenciado, bueno, el mío es el 3070-1832. Y el del licenciado Luis Pedro es 4839-1988. Entonces que tengan, sí, Luis. Gracias, Lida. Luis. Sí, buenas noches, licenciada. Solamente como para, ya que usted tocó el tema de lo que son las pensiones del IX, yo me recordé que tuve la oportunidad de poder asesorar a una persona que en el caso de este señor ya había cumplido con sus cuotas de contribución al IX, y al momento de pedir una certificación de lo que él había habido pagado, resultó ser que esa certificación en el sistema no le aparecían todas las cuotas que él ya había pagado. Entonces, ahorita que usted lo mencionó, me recordó ese caso que muy tristemente él ya no pudo reclamar los años porque cuando uno ingresa a la papelería, a partir de ese momento comienza a correr el tiempo, ¿verdad? Pero él ingresó su papelería hace 6 años y ahora le dijeron que si él no tomaba a partir del siguiente mes sus pagos, perdía más que todo lo que él había contribuido. Entonces es uno de los muchos casos que suceden en el ex, ¿verdad? Pero le estoy hablando, imagínese, y le sucede, y le van a pagar. ¿Qué va a pasar si se agota como pasó Chile? Como decir, Chile, el estallido de Chile no se dio solo porque se dio. Como decir, yo reconozco muchos avances que tiene Chile, pero también en todas las épocas hay luces y sombras. Entonces, ese es el problema. Pero Luis, tenga cuidado porque creo que sí hay una forma de suspender en determinado momento, creo que sí hay un procedimiento de suspender y volverlo a ingresar si hubiera estado él trabajando. Y que si él empezó a pagar las cuotas antes de que se diera la reforma, le tocaban los 55 años. Posteriormente se dio a 60 y, por ejemplo, si se diera un incremento a 65 años, es desde que yo empiezo a pagar mis cuotas. Lo que pasa es que hay otro problema, tiene que también tener el número patronal y muchas veces ese es un problema porque los señores ya no se acuerdan o están en los registros físicos y si los depuran, entonces todo esto es una realidad y que debemos como abogados y como guatemaltecos revisar y más si tenemos familiares pensionados del IX.